Bien, entonces estamos diciendo que ese diablo es la ciencia del bien y del mal. Y el único que puede echar fuera esa ciencia o ese conocimiento del bien y del mal de la persona es otro conocimiento, otra naturaleza llamada Cristo, la mente de Dios. ¿Sí? No más. ¿Qué otra pregunta tiene delante? Sí, apóstol. Mucha gente interpreta a diablo y dice que el diablo es un espíritu. ¿Cómo nos explica usted esta pregunta? Bueno, cuando dicen que el diablo es un espíritu, es verdad, porque espíritu es conocimiento, es ciencia, ¿sí? Por ejemplo, las palabras que yo hablo aquí son espíritu, pero hay espíritu inmundo y hay espíritu santo. Por ejemplo, en el caso de Cristo en Jesús, Jesús hablaba espíritu santo, o sea, hablaba verdad, pero las otras personas hablaban espíritu inmundo, o sea, hablaban engaño, mentira. Espíritu es conocimiento. Lo que pasa es que la gente, como no tienen el conocimiento real de la palabra, ellos consideran que espíritu es un ser abstracto, algo, así como presentan en las películas. Yo he visto esa vez el fantasmita, así lo presentan ellos, que ese es un espíritu. No, un espíritu no se puede ver. Por ejemplo, ustedes no pueden ver las palabras que salen de mi boca, y eso lo dijo Cristo en Jesús, porque una vez por allá cuando Él resucita, cuando se manifiesta pues la resurrección en Jesús, le dijeron, los apóstoles consideraban que estaban viendo visión o que veían espíritu, según la creencia de ellos. Y entonces la respuesta de Cristo fue la siguiente: ve que yo mismo soy, mira mis manos, porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. O sea, un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Entonces ¿qué es palabra? ¿Sí? Un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Eso está diciendo allí, lo dijo Cristo mismo en esas palabras. Entonces, cuando las personas dicen que el diablo es un espíritu, hay que explicarles qué es eso. Sí, es espíritu, pero es una ciencia que está en la mente de las personas. ¿Hay que explicarles qué es espíritu? Hay que explicarles qué es espíritu. ¿Sí? Bendecido, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, apóstol. La gente dice que el diablo le habló a Eva, Sí. que le habló, Sí. pues dando a entender de que hay alguien afuera de Eva. Dice que le habló, y le voy a leer aquí Génesis 3, verso 1, que dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Bueno, la gente tradicionalmente siempre ha dicho que el diablo habla, opera. Bueno, todos estos sinónimos, ¿no?, que se vienen representando aquí, dando a entender de que el diablo está por fuera de ella. ¿Usted qué tiene que aclarar sobre eso? Bueno, en ese momento, referente a ese pasaje bíblico, habla de la serpiente. Esa palabra serpiente es un nombre sinónimo que se le hace referencia al diablo. Mira que por ahí en Apocalipsis Juan dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Mira que tienen 4 nombres sinónimos. Pero ¿qué es la serpiente antigua, el diablo, Satanás o dragón? Es la misma ciencia del bien y del mal. Ahora, sí, le habló a Eva. ¿Cómo le habló? Observa cómo le habla. Le habla a la mente, a la conciencia de Eva, porque esa ciencia del bien y del mal ya estaba en el hombre, digámoslo así, pero faltaba algo para que esa ciencia se activara, ¿sí? Se activara. ¿Qué hizo activar la ciencia del bien y del mal en el hombre? Yo te lo voy a mostrar claramente con evidencia bíblica, porque quien activa la ciencia bien y mal en el hombre es Dios mismo, a través de un mandamiento, y el apóstol Pablo lo dice. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 8, que dice lo siguiente. Apóstol, ¿sabe que lo que usted me quiere decir a mí es que le habló? Sí, le habló. Es que esa ciencia habla. Tú no has notado que muchas veces tú estás en casa y esa ciencia te habla. Los pensamientos son espíritu. ¿Y de dónde proceden esos pensamientos? Hay pensamientos procedentes de la mente carnal y hay pensamientos procedentes de la mente de Cristo, de la mente espiritual. En esos momentos se activó la mente carnal en Eva, que es el pecado o ciencia bien y mal o diablo, que es lo mismo. Pero yo te quiero mostrar el texto de la forma como se activó esa ciencia en el hombre. Dice, porque es que tradicionalmente se nos ha dicho
que Adán pecó por libre albedrío, que él pudo no haber pecado. Y entonces el apóstol Pablo, viéndose en Adán, observa como dice, Romanos 7:8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa esto? Dice que el pecado, que es el mismo diablo, la misma ciencia, bien y mal, dice que tomando ocasión, o sea, se aprovechó de algo, del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que Dios le dijo a Adán: no comas. No comas ciencia bien y mal. Cuando Dios le dijo ese mandamiento, dice que produjo codicia en él. Porque sin la ley, o sea, sin el mandamiento, el pecado está muerto. Si Dios no lo prohíbe, esa ciencia no se activa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Pablo se está viendo en Adán. Tanto que mira que él dice en el versículo 9, dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La pregunta es: ¿cuándo el apóstol Pablo vivió sin ley? Si él dice que nació bajo la ley, y siempre vivió sin ley. Y me está diciendo aquí que yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo fue eso? En Adán, antes de que le dieran el mandamiento a Adán. Porque no comas. Pablo se vio entonces en Adán. Sí, Pablo está mirando en Adán, porque es que el hombre es uno solo. El hombre es uno solo. Mira, Pablo se ve en Adán antes de comer ciencia bien y mal. Entonces dice: mira, el pecado se aprovechó de algo, se aprovechó del mandamiento que Dios dio y produjo en mí codicia, porque sin la ley, o sea, sin el mandamiento, el pecado está muerto, ¿sí? O sea, ese diablo que es la ciencia bien y mal está muerto. Entonces, cuando el pecado, cuando ya Dios da el mandamiento, la ciencia bien y mal se activa, ya comienza, se activa la mente de Eva y dice: con que Jehová os ha dicho no comáis de todo árbol. Entonces comienza, eso está escrito allí, pero ya es una ciencia, es en la mente de Eva, no es una serpiente por allá como ha dicho tradicionalmente, porque las culebras no hablan, ¿sí? Lo que pasa es que le están llamando serpiente. ¿Por qué? Porque los orientales, para denotar el mal, toman como símbolo la serpiente, ¿sí? Y es evidente. Mire, ¿qué hace una serpiente? Cuando muerde, ¿qué inyecta? Veneno. Lo que han comido fue un veneno, ¿sí? Lo que pasa es que la parte física es un símbolo para mostrarte la verdad espiritual, pero todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual, ¿sí? Entonces, esa parte que la serpiente, que una culebra le habló a Eva, que el pecado de Adán y Eva fueron que tuvieron relaciones sexuales, no, eso no fue. El pecado es la ciencia bien y mal. Que ahora dice tanto que dice la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, ¿sí? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, hubo uno que pecó, luego todos pecaron por naturaleza. ¿Te das cuenta? O sea, el pecado es un conocimiento, que es el mismo diablo, la misma ciencia del bien y del mal, ¿sí? Pero esto solamente te lo puede explicar Cristo, que es el que te lo está explicando en estos momentos. No es Luis Carlos, físico humanamente, el que te explica esta verdad. Te lo está explicando Cristo a través de este vaso, el espíritu de vida. Porque solamente Cristo es el que puede despertar lo que es el diablo. Es más, yo te puedo mirar, tú puedes mirar la Biblia, que desde antes, a ver, la palabra diablo no vino a figurar en la Biblia hasta cuando Cristo se manifestó por primera vez en la tierra. Antes la Biblia no te habla de ningún diablo, te habla de serpiente, todo eso, un poco de símbolos, ¿sí? Pero si ya Dios te dice: mire, esto es el diablo, ya es Cristo. Entonces, lo que dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él.